Introducción. Durante muchos años una de mis afirmaciones ha sido: solo me esperan cosas buenas. Es un pensamiento reconfortante para borrar todo miedo al futuro y que me permite despertarme cada día con confianza y estar tranquila. Sigo disfrutando e incluso sorprendiéndome al descubrir la próxima gran aventura que me trae la vida. Así es como me sentí cuando me enteré de que Ray Tracy, director general de Hay House, estaba tramando que Cheryl y yo hiciéramos un libro juntas. Una gran sonrisa iluminó mi rostro cuando esa idea llenó mi conciencia de posibilidades. Al principio tenía muchas preguntas sobre qué escribiríamos, cómo fusionaríamos nuestros dos estilos. Puesto que vivimos tan lejos, ¿nos concedería la vida suficiente tiempo para estar juntas? Pero entonces me di cuenta de que la vida no podía haber concebido semejante idea sin prever todas las circunstancias. Y así fue. Cheryl y yo nos encontramos en varias ciudades en Estados Unidos y en el extranjero, y siempre tuvimos el tiempo suficiente para preparar un capítulo o dos. Cuando no estábamos juntas, nos conectábamos a través de Skype, normalmente en pijama, despeinadas y sin maquillaje, y era como si estuviéramos en la misma habitación. Cheryl y yo hemos realizado grandes cambios positivos en nuestras vidas y queremos compartir con todo el mundo lo que hemos aprendido. Todos podemos aprender el arte de cuidarnos y de entrenar nuestras mentes a pensar cosas que nos ayuden a sentirnos bien. Cuando lo conseguimos, atraemos experiencias maravillosas que enriquecen nuestras vidas. La idea que tuvimos Cheryl y yo fue presentar estos métodos de la manera más sencilla posible para que podáis aprender paso a paso cómo conseguir la paz mental, vivir sin preocupaciones en un cuerpo sano, con buenos ingresos y disfrutando de las relaciones. Y por último, queríamos enseñaros a dejar de ser víctimas y convertiros en creadores de una vida maravillosa. Cuando leáis este libro capítulo por capítulo, observaréis que se relajan vuestros hombros, que se suavizan las marcas de vuestra frente y que el miedo y la tensión se disuelven al daros cuenta de que se puede vivir mejor. El placer está en el viaje, no en llegar al destino. Os queremos y apoyamos en nuestro avance conjunto hacia una nueva gran aventura para conseguir una vida excepcional. Hay una energía, una fuerza divina que nos crea, sustenta, interconecta y actúa en colaboración con nuestros pensamientos, palabras y acciones para generar las experiencias de nuestra vida. Cuando reconocemos este poder benevolente y aprendemos a trabajar con él, nos convertimos en dueños de nuestro destino. La fórmula es sencilla: piensa en cosas que te ayuden a sentirte bien, elige cosas que te ayuden a sentirte bien y actúa de forma que te ayude a sentirte bien. Luego no pienses en el resultado y confía en que la vida te aportará lo que necesitas para evolucionar y ser feliz. Esta sencilla fórmula ha mejorado radicalmente mi calidad de vida y también puede mejorar la vuestra. Se os presentarán oportunidades extraordinarias para que vuestra vida sea completa y podáis aportar algo al mundo. Este libro es una de mis extraordinarias oportunidades. Era bastante tarde cuando me senté a comer con Ray Tracy, el director general de Hay House. Ray y yo nos conocemos desde hace muchos años y no hace mucho hemos impartido un taller para profesionales con experiencia que quieren expandir sus conocimientos. En él guiamos a los participantes en el proceso de escribir, publicar, hablar en público, participar en programas de radio y televisión y utilizar los medios sociales para que consigan que la gente valore su trabajo. El taller se llama Habla, Escribe y Promueve. Conviértete en un movilizador y un agitador. Y es un proyecto de Hay House que nos aporta el privilegio de descubrir y desarrollar nuevos líderes dentro del campo del poder personal. Cuando empezamos a comer y a hablar de nuestros progresos en nuestro último taller, Wright me sorprendió con una inesperada propuesta. He estado pensando en tu próximo proyecto y me pregunto si te gustaría escribir un libro con Luis. Dejé cuidadosamente el tenedor sobre la mesa cerca del plato y le miré. ¿Con Louise Hay? Le pregunté con la boca llena de comida y con una considerable sorpresa. Sí, me respondió sonriendo. Louise Hay.
Louise está considerada una de las fundadoras del movimiento de autoayuda, es pionera en el campo de la sanación cuerpo-mente y hace más de 20 años que la conozco. Al principio no la conocía personalmente, sino solo a través de sus charlas y escritos. Tras publicar su libro Usted puede sanar su vida en 1984, ha sido una de las primeras en introducir la conexión entre las dolencias físicas y sus correspondientes patrones de pensamiento y de emociones. Ha vendido más de 50 millones de ejemplares y personas de todo el planeta se han beneficiado de su trabajo. Mientras estaba sentada mirando a Wright, recordé la expresión cerrar el círculo. Escribir con Louise Hay, mi mente se remontó a nuestro primer encuentro. Fue a mediados de 1980 y entonces yo era una joven que intentaba encontrarse a sí misma. Usted puede sanar su vida fue uno de los primeros libros que me puso en mi propio camino hacia la autosanación. En aquellos tiempos era cooperante con un centro denominado Interface en Cambridge, Massachusetts. Interface era un centro de educación holística que presumía de contar con pensadores de vanguardia como Marion Goodman, analista junguiana y pionera en la psicología femenina, John Bradshaw, el hombre que introdujo en Estados Unidos el concepto de familias disfuncionales a través de sus series televisivas sobre la familia, Bradshaw on The Family, y Bernie Siegel, el cirujano que desafió a médicos y pacientes a que contemplaran la sanación como un proceso holístico que abarcaba nuestra vida espiritual y emocional, así como nuestro cuerpo físico. En Interface invitaron a Louise a dar una conferencia sobre su libro y a mí me habían asignado ir a buscarla al aeropuerto y llevarla a su hotel. Estaba entusiasmada ante la idea de ir a recogerla al aeropuerto. Me sentía nerviosa y emocionada por conocer a alguien que me había llegado tan hondo. En su libro, Louise explicaba la historia íntima de su vida con tal valor y vulnerabilidad que me parecía que éramos almas gemelas. Su capacidad para transformar un pasado violento y de abusos en un presente lleno de paz y salud me inspiró a iniciar un camino saludable. Me retó a que viera el crecimiento personal desde una perspectiva totalmente nueva. Si quería cambiar mi vida, primero tenía que cambiar mi forma de pensar. Ya no iba a seguir siendo víctima de las circunstancias. Había llegado mi momento de sentarme en el asiento del conductor y usar las herramientas prácticas que ella me ofrecía para realizar cambios positivos y duraderos. Mientras conducía hacia el aeropuerto tuve que recordarme a mí misma que debía controlar mi entusiasmo, evitar bombardearla a preguntas y dejarle su espacio. Cuando llegué, su vuelo procedente de California se había retrasado, de modo que me vi obligada a esperar 2 horas. Mi entusiasmo no decreció ni un momento. Todo lo contrario, al final cuando llegó el avión me dirigí hacia la puerta de llegada para salir a su encuentro. Me presenté, ella me sonrió y me dio la mano, luego nos dirigimos hacia el coche. Apenas abrí la boca en todo el trayecto hasta el hotel. La vida volvería a reunirnos varios años después, esta vez bajo circunstancias totalmente distintas. La joven que en la década de 1980 estaba tan desesperada por encontrarse a sí misma, se había convertido en una mujer que escribía libros y que orientaba a otros en su propio viaje de autodescubrimiento. Esta vez Louise y yo nos encontramos en una cena de escritores patrocinada por su propia editorial Hay House. Esta iba a ser la primera de muchas reuniones que nos iban a permitir conocernos mejor mutuamente en un aspecto más personal y más lleno de sentido. Con el transcurso de los años, el tiempo que hemos pasado juntas me ha aportado una visión renovada de alguien que incluso ahora, a sus 84 años, todavía practica con diligencia lo que enseña. Louise es un maravilloso ejemplo de lo que significa pensar y expresar como quieres que sea tu camino hacia una vida excepcional. Cuando reflexioné sobre la idea de Wright, mi primer pensamiento fue: esto va a ser una oportunidad única de aprender de una mujer que ha supuesto tanto en mi vida y en la vida de millones de personas. No había que darle muchas vueltas. Escribiría el libro solo por la experiencia. No obstante, hubo más. Mi vida todavía seguía bajo la significativa influencia de la sabiduría y del trabajo realizado por Louise. El año anterior, por ejemplo, yo había estado realizando una práctica diaria inspirada en sus enseñanzas sobre las afirmaciones. Cada mañana antes de empezar el día escribía unas cuantas páginas en mi diario y las terminaba con una lista de afirmaciones espontáneas.
Esperaba con agrado este nuevo ritual y sentía curiosidad por ver cómo influiría en mi vida. En cuanto empecé con esta práctica, comencé a notar cambios tangibles. Me sentía mejor durante el día, sentía más entusiasmo por la vida y me resultaba más fácil alejar mi mente de las cosas que me enojaban o me molestaban y canalizarla hacia pensamientos agradables. Y no solo eso, sino que cuanto más realizaba esta práctica diaria, más capaz era de reconocer necesidades más profundas y personales. En cuestión de meses empecé a observar patrones y temas en las afirmaciones que estaba creando. Algunos se repetían una y otra vez, indicándome las experiencias que deseaba atraer a mi vida. Había una en particular que era la protagonista. Trabajo en creativa colaboración con personas inteligentes y estimulantes en proyectos que contribuyen a sanar el mundo. Al principio esta afirmación me sorprendió, independientemente por naturaleza, bueno, más bien un monstruo del control. Prefería ser yo quien se encargara de todo y tuviera la última palabra, pero se estaba convirtiendo en una forma solitaria y poco satisfactoria de actuar en el mundo. Estaba empezando a pensar en trabajar con otras personas que me plantearan retos y me motivaran en lugar de ir sola por la vida. Ahora observaba cómo la vida me estaba demostrando que me prestaba atención. El poder de concentrar mi energía estaba manifestando algo nuevo. Pensé algo más en la invitación de Wright y tomé la decisión de cruzar la puerta que se me había abierto. Sí, me encantaría escribir un libro con Luis, le dije. ¿Qué hay que hacer ahora? Semanas más tarde, Luis y yo nos reunimos para hablar de lo que íbamos a hacer juntas. Estábamos de acuerdo en que escribir un libro era una gran idea y decidimos hacer algo que solo la edad y la experiencia pueden inspirar: confiar en la vida. En vez de hacer un esquema o seguir algún tipo de plan organizado, íbamos a dejar que el libro se revelara por sí mismo, y así fue. Mientras cada una atendía sus compromisos en Estados Unidos y Europa, Luis y yo disfrutamos de una serie de conversaciones íntimas y sinceras sobre los principios espirituales que habían cambiado nuestras vidas. Aunque he escrito el libro desde mi propia visión, este refleja nuestra voluntad por ambas partes de hablar de todo, desde el amor hacia nosotras mismas y a nuestros cuerpos, hasta la forma en la que hemos afrontado diversos asuntos, incluido el envejecimiento y un enfoque digno y tranquilo sobre el final de nuestras vidas aquí en la Tierra. Deseamos sinceramente que estas conversaciones os inspiren a desarrollar los hábitos espirituales que os servirán de base para vivir una vida excepcional. En el proceso pronto descubriréis que Luis y yo conocemos la verdad universal más importante: la vida te ama. Cheryl Richardson.